Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también a confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hay historias que se celebran y hay historias a las que se sobreviven. La de Michael Jackson pertenece a las dos categorías, pero no en partes iguales. Porque mientras el mundo celebraba al artista, muy pocos estaban mirando al niño que sobrevivía. Y por eso, en el día de hoy, vamos a hablar de el mensaje de la película Michael y parte de lo que intenta transmitir. Más allá de la perfección, el espectáculo o la leyenda, es importante el proceso invisible que ocurre antes de que alguien se vuelva inolvidable. Porque nadie llega a ese nivel sin pagar algo. Y la pregunta lógica es, ¿qué fue lo que pagó Michael? Y más importante aún, ¿cómo hizo para no desaparecer bajo toda esa presión? Antes de los focos, los grandes escenarios, incluso antes de ser el fenómeno mundial, había una rutina: ensayos, corrección y repetición. Detrás de todo esto, una figura constante observando todo: Joseph Jackson. La película no lo presenta como una caricatura ni el típico villano simplificado. Es algo más difícil de procesar. Un padre convencido de que la dureza era la única forma de preparar a sus hijos para el mundo que les esperaba. Por lo que ese detalle cambia completamente la lectura, ya que no estamos viendo a alguien que actúa desde el caos, sino desde su lógica. Una lógica que le dice que si no los presiona él, el mundo los va a destruir. El problema es que esa preparación no tenía pausas, ni había espacio para fallar sin consecuencias. Y cuando un niño crece en ese tipo de entorno, no aprende a disfrutar lo que hace, aprende a no equivocarse. Hay algo que la película deja muy en claro, sin necesidad de decirlo explícitamente, y es que Michael no eligió ser perfeccionista, fue entrenado para hacerlo. Pero hay una diferencia enorme entre el que busca la excelencia y aquel que la necesita para sentirse a salvo. En el primer caso, el impulso nace del deseo. En el segundo, nace del miedo. Y eso se refleja en cada ensayo. No hay ligereza o improvisación inocente. Hay precisión, control, una atención casi obsesiva al detalle. Porque en su mundo, hacerlo bien no era suficiente, tenía que ser impecable. Lo que crea algo paradójico, porque el mismo mecanismo que lo hace extraordinario también lo vuelve vulnerable. Ocurre que uno de los elementos más fuertes de la narrativa de la obra no es lo que muestra,
sino lo que falta. No observamos momentos de juegos con otros niños o un descanso real. No se observa una infancia en el sentido clásico. Y esto no es un descuido narrativo. Precisamente ese es el punto. Porque cuando alguien crece sin ese espacio, no simplemente lo supera, lo arrastra. La película sugiere con mucha sutileza que esa ausencia no desaparece con el éxito, sino que se transforma en búsqueda, en una especie de necesidad, ya que ese vacío intenta llenarse más adelante. Aquí es donde el espectador empieza a sentirse en algunos momentos incómodo, porque muchas de las cosas que el mundo interpretó como rareza pueden leerse como intentos de recuperar algo perdido. Por ejemplo, el caso de las mascotas que va teniendo a lo largo de su vida y cómo a lo largo de la película la describe como sus amigos. Esto no es una justificación, sino que brinda contexto sobre una realidad que correspondió a un niño que no pudo disfrutar su infancia. De manera que ese contexto cambia la forma en que miramos toda la historia. Porque cuando observamos a la persona en el escenario, ahí, por primera vez, la presión tiene sentido. El esfuerzo se traduce en algo visible. La exigencia deja de ser castigo y se convierte en lenguaje. En la película vemos cómo se construye bien esa transición, porque no se presenta al escenario como un escape superficial, sino como un sistema donde Michael finalmente tiene el control. En casa, alguien más define el estándar. En el escenario, lo define él. Eso es clave, porque transforma completamente la experiencia. Ya no se trata de evitar errores, se trata de crear algo. Y en ese proceso ocurre una de las transformaciones más importantes. El dolor deja de ser solo una carga y empieza a convertirse en materia prima. Hay una idea que atraviesa toda la película, aunque nunca se diga directamente, y es que el artista no superó lo que vivió, lo transformó. Esa diferencia es fundamental, porque superar implica dejar atrás. Transformar conlleva usarlo de otra forma. Cada emoción contenida, cada exigencia internalizada, cada momento de presión, termina canalizándose en algo que el público percibe como magia. Y eso no aparece de la nada. Es el resultado de una traducción emocional muy compleja. Lo que antes era miedo se convierte en intensidad. Lo que antes era un control impuesto se convierte en precisión artística. Lo que antes era silencio se convierte en expresión. Eso explica por qué su arte conecta a un nivel tan profundo, ya que no está construido solo desde la técnica, sino desde la experiencia. Por lo que volver a Joseph Jackson después de todo esto es inevitable. Pero
la película no te permite quedarte en una lectura cómoda. No te deja decir simplemente fue el villano y seguir adelante. Te obliga a reconocer algo más complicado, que existen personas que pueden generar daño real sin percibirse a sí mismas como destructivas. Se podría decir que Joseph es el producto de otra época, otro contexto, inclusive una manera distinta de entender la crianza. Pero eso no elimina las consecuencias de sus acciones. A pesar de que esto le añade una capa de comprensión, esa capa es incómoda, porque rompe la narrativa fácil de buenos y malos. Aquí no hay una claridad moral absoluta. Hay decisiones, resultados y consecuencias que se extienden en el tiempo. Existe un momento en la obra en que dejan de centrarse solo en el origen y empiezan a mostrar el impacto acumulado. Ahí aparece otra verdad importante. Ser extraordinario no es un estado neutral, tiene un costo. En el caso de Michael, ese costo no se paga en el escenario, se paga fuera de él, en la forma en que se relaciona, cómo se percibe a sí mismo, en la dificultad de encontrar un espacio donde no haya expectativas. Porque cuando alguien es definido desde muy pequeño por su rendimiento, termina asociando su valor con lo que produce. Y eso es muy difícil de desactivar, incluso cuando ya no hay nadie afuera exigiéndote. Y a pesar de eso, la exigencia sigue operando desde adentro. Y es en este momento en el que llegamos al núcleo de todo. Perdurar no es algo que ocurre una vez, es algo que se decide constantemente. La película muestra de forma implícita que Michael no se sostuvo por inercia. Se sostuvo porque desarrolló una forma muy particular de procesar lo que le pasaba. No lo negaba, o lo ignoraba, o huía completamente de ello, sino que lo integra. Y eso requiere de un nivel de sensibilidad y disciplina poco común. Porque lo usual es romperse y no reorganizarse. Ante las dificultades muchas veces es más fácil desconectarse que transformarse. Y sin embargo, eso es lo que hace él una y otra vez: evolucionar. Si hay algo que define a esta historia, es la contradicción. El mismo entorno que lo hiere, lo forma. La misma presión que lo limita, lo impulsa. La misma disciplina que construye, también lo desgasta. Y la película no intenta resolver esa contradicción, simplemente la muestra. Porque ahí está la verdad. No todo lo que produce grandeza es positivo. Y no todo lo que causa daño es completamente inútil en términos de resultado. Esa es la tensión que atraviesa toda la narrativa. Y es lo que la hace relevante más allá del caso específico de Michael Jackson. Al final, la película no te dice qué pensar, no te ofrece una conclusión cerrada, te deja con preguntas, y quizás esa es su mayor fortaleza, porque la historia de Michael Jackson no es solo la historia de un artista, es la historia de lo que puede pasar cuando el talento se encuentra con la presión, cuando la sensibilidad se encuentra con la exigencia, cuando alguien aprende a resistir antes de aprender a vivir.
Y eso me lleva a una última reflexión. No todo el mundo que atraviesa algo así logra transformarlo. Muchos se quedan en el daño, otros se pierden en el proceso. Michael no salió intacto, pero logró algo que muy pocos consiguen: convertir su experiencia en algo que trascendió su propia vida. Y eso no borra el dolor, pero explica por qué al día de hoy aún lo recordamos. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el contenido del día de hoy, por favor, suscríbete al canal, compártelo y apóyanos en nuestras redes sociales para seguir adelante con este proyecto. Te espero la próxima.